Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos estudiantes. Hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema, las nuevas potencias imperialistas. Recordemos que hemos venido aprendiendo acerca del imperialismo, de esa época de expansión que hubo, y es importante conocer cómo durante esta época, durante el siglo XIX, se van apareciendo y van surgiendo potencias imperialistas. Uno de ellos es Estados Unidos, quien finalizado el siglo XIX, Estados Unidos se convierte en la primera gran potencia. Lo que hace es establecer una gran política de dominio del mundo, distinta a la que elaboró Europa. Esta política consiste en ejercer un dominio económico sometiendo a los gobiernos a los intereses americanos. Es decir, utiliza una política que ni siquiera en Europa se lo había hecho y es así como logra convertirse en una gran potencia. Otros que asimismo lograron es Japón. Japón, quien a finales del siglo XIX pasó de ser un territorio de carácter feudal a ser un territorio modernizado y logró ser más adelante una gran potencia. A esta época se le llamó la era Meiji. Entonces, aquí vemos cómo dos países se convierten en potencias imperialistas, Estados Unidos y Japón. Ahora, ¿cómo estaba organizado aquellos imperios coloniales? Vemos que estaban organizados mediante colonias. Las colonias no tenían un gobierno y dependían de la metrópoli. También existían los protectorados, que teóricamente existía un gobierno, un indígena al que respetaban, pero en la práctica era un gobierno paralelo, el dominante. También teníamos a los mandatos, quienes nacieron después de la Primera Guerra Mundial para administrar los territorios dependientes de las potencias perdedoras. Y por último estaban las colonias de doblamiento, quienes aseguraban el establecimiento en las colonias de abundante población europea. Vemos también cómo se da un impacto sobre la colonización de estos territorios colonizados, es decir, las consecuencias. Tenemos consecuencias económicas, demográficas, social y cultural. Entre las consecuencias económicas nos dice que se cambió el policultivo por un monocultivo, explotando así la mano de obra de los indígenas y estos pasaron a depender de la metrópoli. En cambio, la consecuencia demográfica se dio al haber crecimiento de la población y una disminución de la mortalidad. Vemos también un impacto social, porque hubieron conflictos entre las tribus, beneficiándose el pueblo colonizador. Y por último, nos encontramos con las consecuencias culturales. Es específicamente cuando se imponen nuevas culturas por parte de los pueblos colonizadores. Entonces vemos cómo va cambiando, cómo va causando un impacto aquel proceso que se dio de colonización durante aquella época. Eso es todo, jóvenes. Un lindo día.